Continuamos en Sin Distancias, un tiempo para la educación y la cultura que te ofrece la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Nos acercamos ahora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Vamos a tratar un tema de sociología rural. Es una invitación a los estudiantes a que detengan su mirada socioantropológica sobre una realidad social y económica importante. Si bien es cierto que la población rural ha perdido peso demográfico, social y económico, hay que concederle la relevancia que tiene dentro del sistema agroalimentario, tema del que nos ocupamos a continuación. Conviene tener presente también la relación del sector agrario con la cuestión medioambiental. Hay que tener en cuenta también que las zonas rurales ocupan cerca del 90% del territorio nacional, lo que supone un desafío en cuanto a gestión del territorio y el paisaje. En Sin Distancias vamos a hablar hoy de estrategias de desarrollo territorial en base a recursos alimentarios. Queremos desde aquí, desde la UNED, analizar diferentes modelos de desarrollo agroalimentario sustentados en la puesta en valor de los recursos locales, interesados por la diversidad y la calidad de los productos agroalimentarios, basados en el respeto al medio ambiente, atentos a las dinámicas locales de desarrollo y a los nuevos desafíos a los que se enfrentan los espacios rurales, así como interesados en las interacciones entre las dinámicas rurales y las urbanas, y así también como entre los productores y los consumidores. Toda una declaración de principios, Carmen Lozano, que es profesora de Sociología Rural en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y autora de esta idea, de este programa. Buenos días, Carmen, un saludo. Buenos días, encantada de estar con vosotros de nuevo. Bueno, decía una declaración de principios porque el tema es importante, nos atañe a todos y todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en el tema, ¿verdad? Pues sí, como veremos a continuación, junto con el investigador del CSIC, Javier Sancañada, nuestro invitado, vamos a tratar una serie de cuestiones en torno a estrategias de desarrollo territorial en base a recursos alimentarios. Me gustaría resaltar en primer lugar que la globalización de los mercados alimentarios y la concentración del poder de decisión y de las cuotas de mercado en las grandes firmas agroalimentarias están propiciando que los pequeños y medianos productores apenas puedan competir en los mercados alimentarios y que su margen de beneficio sea cada vez más estrecho, cada vez menor. Del mismo modo, están fomentando la creciente separación entre productores y consumidores y la desconfianza de estos últimos hacia los alimentos que ingieren. Como respuesta a los modelos de producción y consumo globalizado, están emergiendo en los últimos años nuevas estrategias de desarrollo agroalimentario, que tratan de restablecer los vínculos de la actividad agraria con la alimentación, con el territorio y con los consumidores, que fomentan que los agricultores y las agroindustrias rurales adquieran un pequeño espacio de autonomía frente al poder de las multinacionales, que promueven que los territorios puedan posicionarse favorablemente y diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo. Entre el territorio y los productos alimentarios típicos o denominados también específicos, se establecen múltiples vínculos. Como resultado de estos vínculos, estos alimentos presentan una serie de atributos específicos, como la calidad organoléptica, la tipicidad, la relación con la gastronomía local, la seguridad alimentaria o, por ejemplo, el respeto al medio ambiente. Algunas de las iniciativas que potencian el binomio calidad y territorio son las indicaciones geográficas, todos conocemos diferentes denominaciones de origen, la agricultura ecológica, actualmente muy en boga en España, etiquetas o alimentos de comercio justo, certificación ambiental de bosques, otros casos serían la comercialización asociativa de productos locales, rutas turísticas de productos típicos, Ruta del Cabrales, etcétera, etcétera. Uno de los modelos teóricos que ha analizado con mayor profundidad todo este tipo de iniciativas, de experiencias, es el enfoque denominado Sistemas Agroalimentarios Localizados, también conocido por sus siglas, SIAL, lo solemos llamar nosotros. Este enfoque surge a mediados de los años 90 del siglo XX para analizar las transformaciones que se han operado en los territorios rurales, así como en el sector agroalimentario y en las dinámicas de consumo alimentario. Desde esa perspectiva se trabaja para fortalecer el desarrollo de sistemas productivos integrados por redes locales de empresas y sustentados en procesos e instituciones territoriales,
con el objetivo o de manera que se creen fuertes interrelaciones entre la calidad de los productos, la activación y movilización de elementos específicos del territorio, ya veremos posteriormente algunos ejemplos, y la generación de acciones colectivas entre diferentes actores sociales, es decir, cómo hacemos que los actores sociales se coordinen en diferentes niveles, de diferentes formas, para crear este tipo de iniciativas. A escala mundial, existe un grupo importante de investigadores interesados en la problemática rural que realizan sus investigaciones bajo este enfoque. Hoy contamos con la presencia de uno de los representantes del Grupo Europeo de Investigación SIAL. Javier Sancañada es investigador titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor ingeniero agrónomo con especialización en economía agroalimentaria y además coordina el Grupo de Investigación Desarrollo Territorial Sostenible. Es uno de los coordinadores científicos de este mencionado Grupo Europeo de Investigación SIAL y además es miembro del Comité Científico de la Cátedra UNESCO Alimentacions du Monde. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, bien hallado. Buenos días, Javier, y bienvenido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Espero que tu presencia sea grata aquí y que, bueno, que haya más colaboración con él, ¿no, Carmen? Sí, ya ¿Lo hemos fichado? Sí, lo ficharemos. Que Bueno, otro día que venga a hablarnos de aceite de oliva, que es su gran especialidad. Pues sería un buen tema. Bueno, que hoy también algunos ejemplos daré de aceite de oliva. Y bueno, la colaboración ya con Carmen es ya de antiguo, con lo cual sí, es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, Javier, uno de tus principales focos de atención de tus diferentes investigaciones es el análisis de los alimentos y los territorios, desde enfoques complementarios que se enmarcan tanto en el ámbito de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. En este sentido, ¿podrías decirme cuáles son, en tu opinión, las condiciones necesarias para que explotaciones y empresas alimentarias puedan vivir de la agricultura, de la actividad agraria y de la alimentación en el medio rural español? Sobre todo si tenemos en cuenta las dificultades que existen hoy en día o que estos productores se enfrentan a unos mercados de materias primas agrarias crecientemente globalizados, a una dimensión de las explotaciones medias, de las explotaciones agrarias muy pequeñas, a una PAC en continua reestructuración, una política agraria común en continua reestructuración, etcétera. Muy bien, pues sí, la correlación de fuerzas es desigual en el sistema agroalimentario, tanto en el caso español como en el europeo, en unos casos más que en otros, como podemos afirmar que a nivel mundial. Por una parte existen muchísima multitud de pequeños agricultores, muchos de ellos a tiempo parcial, es decir, no tienen una dimensión suficiente como para poder dedicarse única y exclusivamente a la agricultura y la alimentación. Y por otra parte se encuentran unas industrias que están ya mucho más concentradas, variables según los sectores, y sobre todo un sector de la gran distribución que tienen un altísimo nivel de concentración. No solamente, es decir, 8 cadenas. Probablemente las principales cadenas concentran unos porcentajes elevadísimos de la cuota de mercado en España. Esta gran distribución podemos citar algunos. Sí, bueno, pues Mercadona, Carrefour, Corte Inglés, Eroski, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, para poder contrarrestar esta situación de desigualdad contractual, hay que cumplir toda una serie de condiciones y ni siquiera en esos casos es fácil. Por un lado, hay que producir productos diferenciados, de calidad diferencial, es decir, no commodities o materias primas indiferenciadas. Estos productos diferenciados pueden ser destinados a segmentos de mercado o nichos de mercado más caros, segmentos gourmet, por ejemplo, o bien algunos que no lo son tanto, es decir, por ejemplo, los grupos de consumo, las cooperativas de consumo. En este sentido, bueno, en España existen grandes potencialidades, del mismo modo que en el conjunto de todo el Mediterráneo. Estamos hablando aquí de la cultura de la diversidad. Diversidad en el medio físico, diversidad en el medio natural, diversidad en las razas y las variedades de productos,
diversidad en las formas que se organizan los productores a la hora de transmitir los saberes de una generación a otra. Con lo cual tenemos una diversidad alimentaria no tan bien aprovechada porque hay un modelo dominante en el cual solamente se restringe a un cierto número de productos. En el lineal de la gran distribución, pongamos por ejemplo el caso de las sectoras de aceite de oliva donde trabajo, hay en España 750 casi empresas, una serie de marcas por empresa, es decir, a nivel de marcas todavía bastante más, pero en cambio en el lineal de la gran distribución, de Mercadona, de Corte Inglés, Carrefour, solamente caben unas cuantas. Este efecto de embudo hace que la gran distribución tenga un poder contractual tremendo y que los pequeños productores sean precio aceptantes. En esta cultura de la diversidad, el binomio, como bien decías en la introducción, calidad-territorio, es básico, es decir, calidad diferencial en base a las particularidades territoriales, ¿no? Por otra parte, otra condición es que existan circuitos cortos, ¿no?, de comercialización. ¿Qué quiere decir ello? Pues bueno, que solamente entre el productor y el consumidor o no haya ninguna fase de intermediación comercial o bien haya una y sea de escasa importancia. O sea, que le compremos directamente al productor o por lo menos, aunque no sea directamente, sepamos de dónde viene, cómo se ha producido, etcétera, ¿no? Claro, es verdad, porque cada vez, además de que los productos con un circuito más largo, o si en ese circuito hay un agente dominante, como es la gran distribución, o bien se pueden encarecer los productos alimentarios por el incremento de las fases comerciales, o bien puede suceder lo contrario. Por ejemplo, otra vez el caso del aceite. La presión contractual, porque el aceite es un producto cartelera, la presión contractual que ejerce la gran distribución, a la cual no le interesa vender el aceite caro, sino vender del mismo modo que la leche UHT y del mismo modo que otra serie de productos muy barato, aún casi a costa de venta a pérdidas, que está prohibido por la ley de comercio, pero se producen en ocasiones o con un margen muy bajo para vender más en otros productos. Con lo cual, para evitar esas interferencias que son además que tienen un grado de imposición evidentemente alto, se necesita estas condiciones y podríamos añadir una tercera más de alto nivel de importancia, que es la acción colectiva. Es decir, la acción colectiva, porque sí es cierto que hay algunas iniciativas individuales que están surgiendo, por ejemplo, venta de naranjas por Internet, etcétera, que a nivel individual están siendo exitosas con las tecnologías de información, con las redes sociales. Pero en general es necesario la acción colectiva, no solamente para producir, también para vender y, por supuesto, para innovar. Y, por supuesto, para difundir los conocimientos básicos, tanto a nivel técnico como organizativo y comercial en el ámbito de los productores agrarios y alimentarios. O sea, que estos productores, para poder competir o hacer frente a la gran distribución, necesitan coordinarse entre ellos, como tú decías, no solo para producir, sino también, bueno, para posicionar sus productos en el mercado y que el consumidor los perciba, los valore, etcétera. Sí, sin duda. En primer lugar, lo que decíamos, el conocimiento, la difusión del conocimiento para pequeños productores no puede ser de otra manera que colectivo. Por otra parte, bueno, pues la venta en común, por ejemplo, la transformación en común, las cooperativas, la comercialización en común y, por supuesto, la promoción en común y la promoción del territorio y el producto conjuntamente son elementos claves en donde la acción colectiva debe incidir. Y a nivel territorial es muy importante por esa proximidad geográfica, que no siempre deviene en proximidad organizativa y proximidad relacional entre los productores. Y es importante obtener esas ventajas derivadas de la acción colectiva. Muy bien. Antes hemos hablado de los sistemas agroalimentarios localizados. Javier, ¿nos puedes hablar un poco de este concepto, de qué iniciativas puede potenciarse
en los SIAL, en torno a estas acciones colectivas, que es uno de los ejes fundamentales de los sistemas agroalimentarios localizados y por qué es importante esa acción colectiva. Sí, un sistema agroalimentario local se define como un tejido empresarial difuso de pequeñas y medianas empresas y explotaciones agrarias, sin duda, que está altamente especializado en un producto, un territorio especializado en un producto, por ejemplo, el caso de una denominación de origen de queso, de vino, de cualquier otro producto. Y además, es decir, que el producto tiene una tipicidad, que el producto es específico debido a las características de los factores culturales, humanos y del medio físico inherentes a ese territorio. Y entonces ese sistema alimentario está constituido no solamente por las empresas productivas, transformadoras y comercializadoras, sino además cuando hay una concentración alta de un producto en un territorio, normalmente hay servicios a la producción especializados. Por ejemplo, gente que hace la recolección, empresas que hacen con cosechadoras hacen la recolección y dan servicios a otros. Instituciones locales, es decir, por ejemplo, los consejos reguladores de las denominaciones de origen, y otra serie de instituciones que globalmente generan ventajas colectivas, beneficios colectivos de ubicarse conjuntamente en un lugar del territorio y además relacionarse entre sí, es decir, obteniendo una proximidad no solo geográfica, como decíamos, sino también organizativa. Bien, sí, en el caso, todos podemos pensar, por ejemplo, en el caso de alguno de nuestros vinos, Ribera del Duero, Rioja, que no solo agrupan muchísimas bodegas, instituciones, ayuntamientos o agrupaciones de desarrollo, los grupos de acción local que han dedicado parte de sus recursos que vienen de la Unión Europea a hacer promoción conjunta de ese vino, por ejemplo, en ferias, carteles y demás, sino que además todos sabemos, o algunos nos gustaría hacer, pues dedicarnos una semana a hacer esa ruta de Ribera del Duero en unas posadas rurales fantásticas, o sea, en el que todo el territorio está impregnado del vino y el vino del territorio, ¿no? Es un poco una articulación común, por eso decía lo de calidad, territorio, y que esos actores, todo gira un poco en torno a eso, y el hecho de estar esa proximidad geográfica, en muchos de estos casos ha llevado a una proximidad organizativa que es parte del éxito de ese producto. Porque además implica a otras empresas, no solamente la del vino, claro, sino desde la hostelería, ¿no? Del turismo, bueno, y el hecho de que venga gente ya a otro tipo de empresas, incluso de alimentación en general, porque esa gente, bueno, restaurantes o otro tipo de... O rutas culturales o literarias que se pueden implicar en ese aspecto, ¿verdad? Eso es muy interesante. Sí, sin duda. Bueno, el hecho, por una parte, es que además en algunos lugares en donde se han implantado denominaciones de origen, no todas funcionan, también hay que decirlo aquí entre paréntesis, no existía ninguna mesa donde se pudieran sentar todos los productores y todos los agentes locales del territorio que se dedican a un sector productivo. Entonces, eso ya simplemente el poder hablar, el ponerse a hablar, simplemente para la definición de un reglamento, de una denominación de origen, pero en un grupo de consumo, en unas normas que a lo mejor no están escritas, pero que son respetadas en base a relaciones de confianza. Eso ya es un primer paso importante para la acción colectiva. Evidentemente hay otras opciones, como has mencionado en la introducción, las cooperativas de comercialización locales, que también pueden llevar una acción derivada de la acción colectiva positiva y beneficiosa para el conjunto del territorio. Pero además también quisiera añadir que el tema de la localización, deslocalización en un momento de los productos alimentarios, en un momento de crisis económica, estos sistemas agroalimentarios locales o estos alimentos vinculados a los territorios son muy difíciles de deslocalizar. Es decir, el tomate que se produce en los invernaderos intensivos de Almería, ¿quién nos dice que ya se está trasladando a
otras zonas, a la producción a otras zonas de Marruecos, donde los salarios son más bajos, donde las condiciones climáticas y tal pueden ser parecidas y además, bueno, se produce bajo plástico. Sin embargo, ¿quién puede deslocalizar el queso de Roquefort? Que sin embargo, claro, lleva un siglo de existencia también. Este tipo de valores se van añadiendo poco a poco. No podemos esperar cambios radicales, pero sí un punto de inflexión, un cambio en las tendencias en los cuales se vaya agregando valor poco a poco y disfrutemos de esas sinergias conjuntas, por ejemplo, en el caso de las rutas. Es decir, alguien que va a pasar un fin de semana a la ruta del vino en Peñafiel o una ruta del aceite, normalmente en un paisaje que le agrada, disfruta de una gastronomía vinculada a ese producto y acaba con una percepción positiva que luego después le influye a la hora de consumir cuando vuelve a su casa. Es decir, y luego encarga a lo mejor vinos de ese lugar porque son además productos que se pueden transportar fácilmente y no son perecederos, pero también en el caso de los perecederos. Es decir, en un sector donde los pequeños productores no tienen posibilidad de acudir a la publicidad en televisión o a la publicidad en el punto de venta, en la promoción en el lineal de la gran distribución, es la única manera de hacer una promoción colectiva. Sí, en esto nosotros todos, porque todos consumimos alimentos, claro, todos somos consumidores, tenemos por nuestra parte de responsabilidad. Es decir, no solo es una cuestión hedonista de qué bueno está el jamón ibérico de tal sitio, tal vino, tal queso, o unas naranjas, sino sabiendo que es que estás promoviendo el desarrollo rural, estás apoyando a productores locales, generalmente pequeños productores, y además suelen ser producciones mucho más respetuosas con el medio ambiente. Este es un input de este tipo de producciones de calidad, denominaciones de origen, por supuesto, de la agricultura ecológica. Entonces, bueno, creo que esto también es un llamamiento para que, como consumidores, veamos esos productos desde una perspectiva más amplia. Sí, es cierto que cada vez el consumidor es más demandante, como habíamos dicho antes, de origen, pero también hay un consumidor más concienciado, que a lo mejor no tiene un alto poder de renta en estos momentos, sin duda, pero que demanda más un respeto al medio ambiente, respeto a las gastronomías locales, con lo cual hay un caldo de cultivo potencial en ese sentido, sin duda alguna. Y además los sistemas alimentarios locales no solamente producen bienes comerciales, sino que también producen bienes públicos. Por ejemplo, si una serie de productores se ponen, en base a una medida de política agraria, por ejemplo, se ponen de acuerdo para reducir la erosión, en el caso del olivar es muy significativo, en el olivar en pendiente, para reducir mediante aplicación de cubierta vegetal, y lo aprenden colectivamente y una institución entonces no solamente estamos generando bienes comerciales, sino bienes públicos que afectan positivamente al conjunto de la sociedad local y por extensión al conjunto de la sociedad. Bien, esto que nos comentas está muy relacionado con las cuestiones relativas a bienes públicos, alimentos y territorio, que creo que es uno de los ejes fundamentales de tu proyecto. Sí, bueno, mi proyecto se denomina Análisis y Valoración de Externalidades Territoriales en Denominaciones de Origen de Aceite de Oliva, entendiendo externalidades territoriales como los beneficios cuando son positivas o los costes cuando son negativas que una actividad económica genera en terceros. Y cuando hablamos ya de territorio, externalidades territoriales, es en el conjunto del territorio circundante. Entonces, ¿por qué en nuestro caso es importante? Bueno, porque fruto de la acción colectiva, por una parte, se pueden reducir las externalidades ambientales existentes hoy en día, como es la erosión, caso del olivar, contaminación difusa, reducción de la biodiversidad y homogeneización de los paisajes de olivar. Se pueden establecer medidas conjuntas que sirvan para reducir esas externalidades. Pero por otra parte también hay externalidades de carácter sociocultural, es decir,
Por ejemplo, trabajamos en la Sierra de Segura, un lugar que está más o menos alejado de los principales centros de comunicación. En este caso, el mantener una actividad económica alrededor de la cual giran casi todas las demás es un elemento básico para la fijación de la población rural, para que haya jóvenes que tengan interés por dedicarse en el futuro a este tipo de tareas, a tareas innovadoras. También la creación de un entorno innovador es muy importante y además puede afectar a otros sectores de actividad. Por ejemplo, todo el mundo asocia a Rioja con calidad alimentaria, vinos de calidad. Pero evidentemente si sabes que en La Rioja se produce otro producto diferente del vino, pues las posibilidades que el consumidor tiene de pensar de que ese producto va a ser de calidad, con lo cual ya tenemos hecho una gran parte de la promoción, es alto y además coincide con la práctica porque se ha generado una cultura de la calidad en base a la información, en base a la innovación desde el punto de vista colectivo y de las redes personales y las redes sociales, que evidentemente hay una mayor posibilidad, tendencia a generar un entorno de calidad diferencial en diferentes productos. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Hasta aquí el programa de hoy sobre estrategias de desarrollo territorial en base a recursos alimentarios, una temática de gran actualidad y pertinencia en el ámbito de la sociología rural, ya que en ella confluyen pues, tanto las demandas sobre seguridad alimentaria y protección ambiental, como las reivindicaciones sobre nuevos modelos agroalimentarios, aproximaciones territoriales y pautas de consumo. Bien, pues yo quiero dar las gracias a vosotros dos, a Carmen Lozano, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de la asignatura Sociología Rural, y a nuestro invitado, como ha señalado Carmen, que es Javier Sanz Cañada, doctor ingeniero agrónomo, investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y yo quería emplazarlo, Carmen, no sé si me lo permites, para que nos visite otra vez y hablemos extensamente del aceite de oliva, que es su especialidad y su investigación, Eso ¿verdad? espero, sí, sí. Muy bien, ha sido un verdadero placer estar con vosotros y por supuesto podéis contar para acudir en otra ocasión a hablar de estos temas que realmente me apasionan. Pues nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión. Muchas gracias.